No soy demasiado fan, por no decir absolutamente nada o muy poco, de los concursos musicales de televisión, como por ejemplo Operación Triunfo o La Voz, Factor X. Pero si me tuviera que decantar por alguno de esos tres programas, debido al formato en el que está diseñado, sin duda elegiría el de La Voz. ¿Por qué? No porque me paguen comisión por hacer publicidad desde aquí arriba, desde ese programa, sino que es el que me parece más justo a la hora de valorar el talento vocal del concursante que se presenta, ya que el jurado, como sabéis, o si no lo habéis visto nunca o no sabéis de qué va, el jurado está en una silla de espaldas a los concursantes, de manera que lo único que hacen es juzgar la voz, como se llama el programa, del concursante que está cantando. El juicio del cantante es a ciegas. La parcialidad o el favoritismo del jurado no existe, o por lo menos parece, en apariencia, que no existe en función a la apariencia física del que canta, o lo llamativo que es, cómo va vestido, sino que se juzga lo que es el concurso, se juzga la voz. Si el jurado se diese la vuelta desde el inicio de la prueba, del concurso, del casting, sería totalmente imposible una imparcialidad total, una neutralidad total a la hora de juzgar, por las diferentes causas que hemos dicho antes, la apariencia, el cómo se mueve, cómo baila, incluso si el jurado conoce a la persona que está concursando. En el siglo XV se diseñó, se representó la justicia con una figura que todos conocéis, que es el de una mujer con una balanza en la mano. Esta balanza simboliza pues el equilibrio, la equidad a la hora de juzgar, pero quizá lo más llamativo en esta mujer sea el qué, que tiene una venda en los ojos. Y esto simboliza imparcialidad. Esto simboliza el hecho de que esta señora justicia no mira a la persona, sino que juzga el hecho cometido por la persona a la hora de determinar un veredicto. Y sería ideal que en nuestra sociedad lo que representa esta mujer se cumpliese a perfección, pero como sabemos no es así. Vemos las noticias, vemos gente corrupta, políticos, empresarios, gobernantes, los cuales salen impunes debido al cargo que están desempeñando, debido al poderío económico que ellos tienen. Vemos cómo hay puestos de trabajo que son entregados a dedo a personas que no son competentes para realizar ese puesto, o habiendo otras personas más competentes, pero se eligen por amistad, por deberle un favor a cierta persona. Y se nos puede venir miles y miles de ejemplos de lo que es el favoritismo, de lo que es la parcialidad, de lo que es la acepción de personas. Pero lo que es más peligroso es que esto no solo se da en el resto de la sociedad, sino que también se puede dar dentro de la Iglesia. En el ámbito de la Iglesia, en medio de los creyentes, se puede dar la discriminación, se puede dar la parcialidad, se puede hacer las cosas con acepción de personas, lo cual la Biblia dice claramente que es pecado para Dios. Y es por ello que Santiago nos va a advertir de este peligro en el capítulo 2 de su carta, en los versículos del 1 al 13, donde nos va a mostrar el peligro del favoritismo frente a la imparcialidad de Dios. En estos versículos del 1 al 13, Santiago nos habla del peligro del favoritismo, del pecado del favoritismo frente a la imparcialidad de Dios. Y aunque en el día de hoy solo vamos a ver el versículo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 13 para tener una mejor panorámica de lo que nos va a decir Santiago. Así que dice Santiago, capítulo 2, versículo 1: Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y le decís: tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le decís: tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado,
¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 5. Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todo. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Versículo 12. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Hasta aquí la palabra del Señor. Y dentro de este contraste entre el pecado de la parcialidad, del favoritismo frente a la imparcialidad de Dios, en este versículo 1, Santiago nos va a demostrar que la gloria de Jesucristo es incompatible con el favoritismo y con la parcialidad. La gloria de Jesucristo es incompatible con el favoritismo y con la parcialidad. El versículo 1 comienza diciendo, hermanos míos. Con estas palabras, además de comprobar que Santiago se está dirigiendo a creyentes, a hermanos suyos en la fe, también podemos ver cómo es su corazón de pastor, cómo ese corazón pastoral refleja su forma de hablar, su forma de exhortar, su forma de confrontar, su forma de animar a los creyentes a los que se dirigen. Santiago usa esta expresión, hermanos míos, o expresiones parecidas como amados míos, hermanos amados, en numerosas ocasiones en esta carta. Y lo curioso es que la mayoría de las veces que lo usa no es para dar una palmadita en la espalda a sus hermanos de la fe, no es para dar una introducción a un piropo que les va a dar, sino que lo usa en la mayoría de las ocasiones para introducir una advertencia o para introducir una amonestación. Y esto nos muestra lo importante que es que prediquemos la verdad con el celo correcto, con las formas adecuadas, con el vocabulario correcto. No podemos dejar que nuestra indignación frente al pecado de otro, nuestro disgusto frente al pecado de otro, nuestra indignación frente a alguna situación que veamos que a nuestro entender o a la luz de la palabra de Dios no es justa, haga que nuestras palabras pierdan firmeza o hagan que nuestras palabras dejen de estar firmes pero sazonadas con amor, con el amor con el que Dios nos ha amado primero. Así que no solo tenemos que reflejar la verdad de Dios, sino que también tenemos que reflejar el amor con el que Dios nos ha amado a nosotros primero. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. O como dice la Reina Valera, si no me equivoco, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Y en el texto original, en el idioma original, el énfasis en la frase está en con una actitud de favoritismo. El énfasis de esta frase en concreto está en sin acepción de persona, lo cual le da una mayor contundencia al mandato, a no tengáis. Santiago no está haciendo una petición, Santiago no está aconsejando, sino que Santiago está dando un mandamiento, un mandato. No podéis tener actitud de favoritismo. No podéis hacer acepción de persona. Ahora, esto no significa que en ningún momento podamos tener un trato de favor con alguien. Santiago no está diciendo, mira, si estás sentado en el autobús y en la próxima parada sube una mujer embarazada, o sube una persona mayor con un bastón, o sube un muchacho con la pierna escayola y una muleta, no te levantes y le dejes tu sitio porque no podemos hacer acepción de persona. Santiago tampoco está diciendo que una persona no te puede caer mejor que otra. Santiago no está diciendo
que no puedes llevarte mejor con uno que con otro. Por su parte, la Biblia también es clara diciendo que Dios ha dejado autoridades y ha dejado personas que merecen un trato preferente o que merecen un trato de honor. Nuestra sociedad, por desgracia, cada vez está más depravada y la juventud cada vez respeta menos las canas. Solo tenemos que verlo en el colegio, en los institutos, en el autobús, en la calle. Pero Levítico 19:32 nos dice que delante de las canas te pondrás de pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Primera de Pedro 2:17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Sea mejor, sea peor, tenemos que honrar a nuestros gobernantes, dice la palabra de Dios, a la autoridad que Dios ha permitido que esté sobre nosotros. El apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en alta estima. En alta estima, con amor, por causa de su trabajo. También dice Primera de Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Ninguno de estos reconocimientos son tratos favorables a los que se refiere aquí con favoritismo o con acepción de persona. ¿A qué se refiere entonces Santiago al decir no tengáis una actitud de favoritismo en este texto? Bueno, la expresión original significa literalmente levantar el rostro de la persona, levantar el rostro de alguien, lo cual se llegó a usar para hacer referencia a aquellos jueces que daban un trato parcial, un trato de favor a ciertas personas porque eran sus amigos, porque tenían cierta posición social o porque podían sacar un beneficio material de ese trato con parcialidad. Y luego terminó por usarse esta expresión de levantar el rostro para hablar de un trato, de una actitud de favoritismo con alguna persona. Por tanto, una actitud de favoritismo significa que en función de la persona, si te cae mejor, si te cae peor, en base de lo que puedas obtener de esa persona, la trates de una manera o la trates de otra. La trates a favor o la discrimines negativamente. Y eso es totalmente opuesto a la naturaleza de Dios, ya que la Biblia nos enseña una y otra vez que Dios es imparcial, que Dios no hace favoritismo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, después de que el rey Josafat nombrase una serie de jueces, se dirige a estos jueces una vez nombrados y les dice, segundo de Crónicas 19:7, ahora pues, que el temor de Dios esté sobre vosotros. Tened cuidado con lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. Así que mucho cuidado con cómo juzguéis, porque en Dios no hay acepción de personas. Segundo de Crónicas 19:7. Job nos dice en Job 34:19 que Dios no hace acepción de príncipes, ni considera al rico sobre el pobre. Efesios 6, versículo 9. Y vosotros, amos, dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de los esclavos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Efesios 6, versículo 9. Ya vimos en Romanos capítulo 2, versículo 11, hace poquito, que en Dios no hay acepción de personas. Primera de Pedro 1:17, y si invocáis como Padre, ¿a quién? Aquel que imparcialmente juzga, que juzga sin favoritismo, que juzga sin acepción de personas, según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Así que yo creo que ha quedado claro que la Biblia afirma que Dios es imparcial. Y si en la naturaleza de Dios no hay parcialidad, si en la naturaleza de Dios no hay acepción de personas, nosotros los creyentes, los cuales hemos recibido su naturaleza, los cuales hemos sido regenerados y somos conformados a la imagen de Cristo, ¿cuánto más debemos imitar
a nuestro Padre Celestial. Dios reprendió al pueblo de Israel diciendo: por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. Malaquías capítulo 2, versículo 9. Proverbios 24, 23 al 25 dice: también estos son dichos de los sabios. Proverbios 24, 23. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Al que dice al impío: justo eres, maldecirán los pueblos, lo aborrecerán las naciones, mas los que lo reprenden tendrán felicidad y sobre ellos vendrá abundante bendición. Unos capítulos más adelante, en Proverbios 28, versículo 21, dice: hacer acepción de personas no es bueno, pues por un bocado de pan el hombre pecará. Y en el Nuevo Testamento llegamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, y el versículo 24 nos dice: no juzguéis por la apariencia, sino juzgar ¿cómo? Con justo juicio. Por lo tanto, está claro que el favoritismo, que la acepción de personas, que la parcialidad, que la discriminación, sea positiva, sea negativa, son cosas contrarias a la naturaleza del creyente. Son actitudes opuestas a, como dice Santiago en nuestro versículo 1, a nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y hay un detalle en estas palabras: nuestro glorioso Señor Jesucristo, que no podemos pasar por alto. La frase en el idioma original dice literalmente: nuestro Señor Jesucristo de la gloria. Y este calificativo glorioso, o de la gloria, es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para hacer referencia a la gloria Shekinah, a la gloria de Dios. Lo vemos, por ejemplo, en Éxodo 40, 34, cuando dice que la nube cubrió la tienda de reunión, y dice: y la gloria, esta palabra, la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Esta gloria es con la que está siendo calificado el Señor Jesucristo. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 11, dice que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Por lo tanto, Santiago, al decir nuestro glorioso Señor Jesucristo, por un lado está afirmando que Jesús es la gloria misma de Dios, lo cual por supuesto afirma que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, al decir nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo en Santiago 2.1, la idea es que no podemos poseer fe en Jesucristo, el cual es la gloria misma de Dios, y al mismo tiempo mostrar favoritismo, no solo porque es pecado, sino porque es algo totalmente contradictorio a la gloria de Dios. Y me explico. Cuando yo muestro parcialidad, favoritismo, discriminación positiva por alguien, es porque ese alguien, la apariencia de ese alguien, la posición social de ese alguien, las posesiones de ese alguien, la gloria de ese alguien me está deslumbrando de manera que me olvido de lo que tengo que cumplir y peco dándole esa actitud de favoritismo. Esa gloria, entre comillas, me está deslumbrando. Pero cuando realmente conocemos a nuestro Señor Jesucristo, Señor de la gloria, a nuestro glorioso Señor Jesucristo, quedamos infinitamente más deslumbrados por lo maravilloso, incomparable que es nuestro Dios, nuestro Señor. Y entonces en ese momento no hay persona en el mundo cuyo atractivo, cuya fama, cuyas posesiones le lleguen a la suela de los zapatos a nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que le haga sombra. Como ilustrábamos hace tiempo en otra predicación, con ese anuncio de Colón: busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Y el diablo llega a este mundo y nos dice: mirad, aquí tenéis cosas deslumbrantes de todo tipo. No solo placeres pecaminosos, vanos, vacíos, que al final son veneno, sino también cosas que de por sí son lícitas. Y entonces tratamos de llenar nuestra vida con actividades, con hobby, con el trabajo, con el sexo, con la familia, incluso con la religiosidad sin Cristo. Pero al final nada nos llena. Vuelvo a repetir lo que dije el pasado domingo.
todo se vuelve vanidad de vanidades, un vacío frío, un vacío doloroso, y muchas personas terminan por quitarse de en medio de esta vida porque no encuentran sentido a la vida, porque en principio los placeres de este mundo les deslumbran, pero luego es una luz falsa. Pero cuando buscamos y comparamos todo lo que el mundo nos ofrece, a la luz del glorioso Señor de la Gloria, no encontramos nada mejor que comprar. Entenderme la ilustración con lo del eslogan. Al lado de nuestro Señor, todo ese brillo, color mundano se transforma en un gris inapetente, sin atractivo alguno. Y esto lo expresó Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 11. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 1, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros lo mismo otra vez, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y ahora Pablo va a comenzar a mostrar esa gloria, entre comillas, que hemos dicho. Una gloria la cual perfectamente de cara a otros podía hacer que Pablo recibiera una actitud de parcialidad, una actitud de favoritismo, una actitud de afición de personas a favor de Pablo por lo que pudieran conseguir del apóstol Pablo. Y empieza a decir circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Jesucristo, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo no está renegando de su raza. El apóstol Pablo no está diciendo que la formación académica es pecado. El apóstol Pablo no está diciendo que tratar de cumplir con las leyes establecidas por las autoridades, siempre y cuando las leyes no nos hagan ir en contra de lo que dice la palabra, es algo que el creyente no tiene que hacer. Lo que está diciendo Pablo es que tanto lo bueno de este mundo como lo malo de este mundo, que en un principio puede resultar brillante, agradable, placentero, y disparar en nuestro interior esa tentación para caer en el pecado, en comparación con la gloria del Señor de la Gloria, cuando Pablo queda deslumbrado por esa gloria del Señor de la Gloria, por el glorioso Señor Jesucristo, en comparación con esa gloria, todo, absolutamente todo, es estimado como pérdida. Todo se vuelve como basura, no que sea basura, hay cosas que son basura, pero lo que no es basura se vuelve como basura a la hora de compararlo con el glorioso Señor Jesucristo. Todo pierde su atractivo y no hay posibilidad de que le quite a Jesucristo el lugar de honor que le corresponde en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero Cristo no nos puede deslumbrar si no conocemos a Cristo. De ahí la vital importancia de acudir diariamente a la palabra de Dios, de acudir en oración a la palabra para que el Espíritu Santo nos ilumine a la hora de conocer más y más al Señor de la Gloria, y que día a día seamos deslumbrados por esa gloria de su persona, de sus atributos, de su enseñanza, de su ejemplo. Y es entonces cuando caeremos de rodillas ante su presencia, y caeremos de rodillas gozosos de poder conocerle, ansiosos de poder obedecerle y de seguir su ejemplo. Y uno de los resultados es que nuestro corazón no va a ser movido a mostrar parcialidad ni acepción de persona.
En resumen, sigamos el ejemplo de Cristo. Estamos acercándonos a las Navidades, donde se va a celebrar el nacimiento de Cristo, y este es el único ejemplo de imparcialidad que no podemos copiar. El resto de ejemplos podemos imitar, pero nosotros no podemos elegir el lugar en el que hemos nacido. Ahora bien, Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Todopoderoso, antes de encarnarse, podía haber decidido, desde la lógica humana, en base a su persona, en base a su posición, nacer de la familia de la realeza de Israel, nacer en un palacio, tener millones de siervos a sus pies. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. ¿Y por qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Y entonces Dios, que no hace acepción de personas, dice, pues mi hijo no va a ser la excepción. Así que Jesús nació de la humilde María. Jesús nació en la humilde Belén. Jesús fue colocado en el humilde pesebre. Y el Hijo de Dios, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Filipenses 2:26. Sino que Isaías 53:2, nació sin aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Y en su vida no recibió ni el favoritismo de Dios, ni el favoritismo de los hombres. Por el contrario, los hombres sí recibieron el favor de Dios, la misericordia de Jesús, el trato de imparcialidad de Cristo. El Señor Jesús trató con líderes judíos ricos, trató con publicanos recaudadores de impuestos indeseables, trató con sumos sacerdotes, con pobres miserables, con mujeres de buena fama, con samaritanas despreciables. Se acercó a todos sin hacer acepción de personas, deslumbrasen humanamente hablando o echasen para atrás repeliendo humanamente hablando, porque el interés del Señor de la gloria era la salvación de sus almas, era proclamarles el Evangelio. Y este es el ejemplo que tenemos que seguir los creyentes, la Iglesia, el amar a todo el mundo con imparcialidad, que estemos dispuestos a predicarles a todos el Evangelio independientemente de quienes sean, firmemente, amorosamente, llamando al pecado por su nombre y orando para que el poder sobrenatural de Dios, por medio de su palabra, sea el que actúe en los corazones de aquellos que oyen la palabra. Sabemos, y dice 2 Corintios 4, versículos 4 y 6, que el Dios de este mundo, Satanás, el diosecillo con minúscula, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Pero, versículo 6, Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, el glorioso Señor Jesucristo. Y si no tienes a Cristo en tu vida, el Evangelio está a disposición tuya, ahora mismo. No importa tu condición social, no importa tu raza, no importa el pecado que hayas cometido, que estés cometiendo, que estés planeando cometer. Dios no hace acepción de personas en la salvación. Y hoy te está ofreciendo de manera totalmente imparcial y gratuita salvación y vida eterna. Solo tienes que orar para que Dios te dé arrepentimiento de tus pecados y te dé fe para confesarle como Señor y Salvador de tu vida. Y en cuanto a los que ya hemos sido deslumbrados, los que ya hemos sido salvados por el glorioso Señor de la gloria, por el Evangelio de Cristo, tenemos que ser conscientes de que no podemos ser parciales en nuestro mensaje, pensando si se van a ofender a aquellos que escuchen, si nos van a insultar, si nos van a rechazar, porque el Evangelio también fue una vez ofensivo para nosotros, hasta que Dios dijo que de las tinieblas de nuestro corazón resplandeciese la luz de su Evangelio. Y resplandeció nuestro glorioso Señor Jesucristo en nuestras vidas. Nuestros ojos fueron abiertos y acudimos a Cristo, al Señor de la gloria. Y es curioso cómo el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, al punto de que la mayor muestra de amor que podemos tener los creyentes
con el mundo, que es predicarles a Cristo, ahora es llamado delito de odio. La mayor muestra de amor que podemos tener con el mundo al proclamarles el Evangelio es discriminación y falta de tolerancia. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos y ser conscientes de que es justo lo contrario. Y en lugar de mostrar parcialidad, tú me tratas así, pues ahora no te voy a predicar. A aquellos que blasfeman el nombre de Dios, como hemos leído en Santiago y veremos más adelante si Dios quiere, tenemos que estar dispuestos a servirles y no a ser servidos. No importa las repercusiones negativas que pueda tener en nuestra vida. Seguir a Cristo puede repercutir en burlas en el trabajo, en burlas en el instituto, en burlas en el colegio, en burlas en la universidad, en burlas en el vecindario. Seguir a Cristo puede significar soledad, rechazo de mis supuestamente amigos e incluso rechazo de mi propia familia. Seguir a Cristo conlleva o puede conllevar falta de cosas materiales, de deseos mundanos no necesariamente pecaminosos, pero sí no cumplidos. Pero cuando estimamos todo esto y lo comparamos con la gloria del Dios en la faz de Cristo, cuando todo esto es deslumbrado con la gloria del Señor Jesucristo, Señor de la gloria, todo aquello va a ser para nosotros como basura. Jesucristo es glorioso. Que el Señor bendiga su palabra, que su Espíritu Santo nos ilumine en esta noche para poder apreciar la gloria de nuestro Señor, para que seamos deslumbrados por la belleza de Cristo, de tal manera que nuestro deseo, como hemos cantado antes, sea vivir vida santa para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra.